Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Les he lavado los pies, también ustedes háganlo. Con el triduo pascual comienza la conmemoración del misterio de la redención humana realizada por medio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que inicia con el Jueves Santo, las vísperas. Hoy es un día por demás señalado, jueves único en el año litúrgico. Señor Jesús celebró con los suyos este banquete de múltiples significados precisamente en la noche anterior a su dolorosa pasión. La última cena de Jesús fue una cena pascual, a cuya forma tradicional él introdujo, ante la sorpresa de todos los comensales, la novedad de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Entre los temas que destacan en la liturgia tenemos Eucaristía, sacerdocio ministerial y amor fraterno. El primero y determinante es la Eucaristía, celebración de la pasión y muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ella es nueva Pascua y banquete sacrificial del pueblo cristiano que viene a sustituir la cena pascual judía como recuerdo de la liberación de Egipto. Jesús es, por ello, el nuevo y verdadero Cordero que derramó su sangre por todos nosotros. Él nos pide que manifestemos nuestra condición de discípulos suyos en el amor y en el servicio mutuo. Con la celebración de la Cena del Señor nos adentramos en el misterio del Triduo Pascual, fuente y culmen de todo nuestro año litúrgico. Año tras año nos disponemos a revivir los acontecimientos de la Semana Santa y seguramente, como cada año, nos resuena la voz del Salmo 95. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. O la de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Ahora mismo es el tiempo favorable, hoy es el día de la salvación. Reconocemos la grandeza de este día y no queremos que pase de largo. Deseamos sinceramente dejarnos conmover y transformar por él. Es cierto también que el Jueves Santo concentra de tal modo el amor humano y divino de Jesús entregado en servicio hasta el extremo, que es casi tan imposible ponderarlo acabadamente como ayudarlo a reflexionar justamente. ¿Cómo disponernos, pues, a celebrar este Jueves Santo? Por ahora, baste decir que hoy celebramos y nos alimentamos del amor mayor, del cual ha sido testigo la historia humana. Un amor que nutre y fortalece todas nuestras experiencias humanas de amor
y es capaz de expandirlas a modalidades sobrehumanas. Descubrir este amor se vuelve la razón de nuestra vida. Es posible obligar a amar hasta que tome conciencia que los cristianos recibimos, y hoy nos lo recuerda el versículo antes del Evangelio, el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo es que Jesús nos manda amar? En realidad este verbo solo puede tolerar el modo imperativo cuando el hablante lo vive y lo testimonia al extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Su acción así se vuelve inauditamente comprometedora. Tanto amor nos enamora, tanta entrega nos convence, pues solo el amor es creíble. La sangre será su señal. En su momento, Israel oprimido en Egipto aprendió por experiencia que la libertad tenía el precio del sacrificio, y así la vida entregada se vuelve una memoria continua de la responsabilidad de esa libertad. La sangre será su señal. Sin embargo, como nos advierte el Salmo 116, Dios no es sádico y no disfruta con el sufrimiento, pues mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. La comida sagrada es la forma que el pueblo tiene de entrar en comunión con esa vida, reconociéndose deudor de esa entrega e incorporándola como fuente de vida. Los amó hasta el extremo, más justamente como la muerte de sus hijos es algo tanto le duele a Dios. Él quiso asegurar la vida plena para todos, a una costa del sufrimiento y la entrega ofrecida por su Hijo. No hay mayor amor que el amor hasta el extremo. El amor humano, especialmente vivido hasta el extremo, es una acción tan sublime que es divina, y es propia y exclusivamente humana, y por eso imperativa a pesar de su costo, pues como diría un poeta contemporáneo, estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos, o como diría el Cantar de los Cantares, si alguien ofreciera toda su fortuna a cambio del amor, tan solo conseguiría desprecio. Con su mandamiento nuevo del amor, Jesús nos enseña que el amor oblativo hasta el extremo es lo propiamente humano. Por eso su mandamiento no es la obligación de un autoritario, sino el testimonio convincente de nuestra versión humana más completa y auténtica, y por tan humano, divino. Con este gesto extremo de amor, el Hijo del Hombre se revela como Hijo de Dios, y la encarnación termina de completarse en la historia cuando el Verbo Divino bebe el cáliz de la condición humana hasta las heces, asumiendo el último misterio humano que le quedaba por asumir, la muerte. Cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. La comida eucarística que hoy se nos regala y que estrenamos como iglesia nos incorpora a esa entrega tan humana y tan divina, y la comunión con ella nos dispone a su vez para continuar con esa entrega. Toda la asamblea eucarística está desafiada a vivir lo que se les advierte a los presbíteros en el día de su ordenación. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. En realidad, cada Eucaristía proclama que la muerte ha sido vencida, porque nada puede apagar un amor que enfrenta la muerte confiando en la vida. Cada Eucaristía proclama que no hay vida propiamente humana sin recibir ese amor extremo, y que la señal continua de la Pascua es cada cristiano entregando su vida en el amor. Lávense los pies unos a otros, y como amor, con amor se paga. La señal de quien vive de la Eucaristía es el servicio de la humanidad como el Maestro, la condición de servidumbre que el gesto de lavar los pies implica o implicaba en la cultura de Jesús, y que los discípulos rechazaban tan visceralmente, suele quedar muy endulzada en nuestras comprensiones y representaciones actuales. ¿Qué significa asumir el servicio al modo de Jesús, sin reconocimiento, sin descanso, sin recompensa, etcétera? ¿Solo confiando en todo lo comprenderemos más tarde? Es una pregunta. Este Jueves Santo recibamos este amor hasta el extremo y dejemos que Él nos renueve y transforme. Lávanos, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. La escena inaugural de la Pasión según San Juan
que si bien es la parte más semejante a la de los sinópticos, tiene varias cosas muy diferentes, y una es esta del lavatorio de los pies, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Qué espléndida teología joánica de la muerte. Esta muerte, pues, ya no es una tragedia como lo es para muchos, sino un triunfo que se apunta desde este comienzo de la pasión joánica. Jesús está dispuesto a pasar de este mundo al Padre y a vivir su hora con la clarividencia de su libertad divina, alta cristología joánica, para dar fuerza a su decisión personal inquebrantable, incluso a riesgo de no ser entendido por sus discípulos. Va a poner en práctica una acción simbólica en 3 actos, como los antiguos profetas, despojándose de su manto, ciñéndose un paño, lección, y lavando los pies a sus discípulos, secándoselos con el paño que se había ceñido. Todo esto se encierra apretadamente en los versículos 4 al 5. Normalmente se ha dado relevancia casi exclusivamente al lavatorio de los pies, porque además de ser el acto más humillante, culmina de forma escandalosa esta narración. Pero los otros signos no están ahí como adorno estético, sino que merecen nuestra atención, porque de lo contrario, la narración simbólica quedaría empobrecida. Juan quiere decirnos algo mucho más profundo cuando nos ofrece el dato de que Jesús se ciñó un paño, lección, y cuando les seca los pies con el paño que se había ceñido, kai ekmaisen to lectio, o endiososmenos, como acción simbólica de la muerte que se quería significar. Hubiera bastado con que se hablara exclusivamente de que Jesús fue fue lavando los pies de sus discípulos uno a uno, pero fue levantando también el ánimo de ellos. Sin embargo, ¿por qué se vuelve a insistir en la lección con que se había ceñido? Tampoco era necesario repetir esto cuando hubiera bastado con decir que se los fue secando, puesto que se suponía que se les tenía que haber secado con un paño o toalla. Pero se vuelve a hablar del ceñimiento en el versículo 5 en correspondencia con la acción del versículo 4, entre las cuales se encierra el lavatorio. Si estamos ante una narración simbólica de carácter profético, entonces debemos desentrañar todas las acciones significantes, y sin duda la acción de ceñirse es mucho más significante de lo que aparece a primera vista, aunque hasta ahora apenas se haya hecho notar. La hora de Jesús, que es la hora del amor consumado, exige una lucha, una guerra con los que quieren imponer el destino ciego del odio. Jesús no está dispuesto a que nadie le imponga su muerte, sino que es Él quien impone su hora como voluntad y proyecto de Dios. El Padre se lo ha entregado todo en sus manos, y no es posible que nadie se lo arrebate, porque la suya no es una muerte más, un asesinato de tantos como impone el odio sobre el mundo, sino que es la muerte soteriológica por excelencia. No vienen las cosas como si se tratara de una simple condena legal, como después aparecerá ante el juicio del procurador. Jesús, ciñéndose como los antiguos guerreros, debe ganar la batalla de la muerte, de ahí la paradoja, pero de la muerte redentora. Jesús no lucha para no morir, sino para que su muerte tenga sentido y no sea ciega y absurda como la muerte que da el mundo. Si, como parece la mejor explicación, el lavatorio de los pies es una acción real de la muerte de Jesús, pero de alguna forma tiene un simbolismo interesante, entonces vemos cómo el Maestro se entrega a ellos cuando deberían ser los discípulos los que deberían estar dispuestos a dar la vida por el Maestro, como ocurre en las mentalidades pedagógicas de entonces, incluso de los fariseos. De ahí que en los versículos 6 al 11 se nos quiere explicar que Pedro no pueda entender que Jesús dé su vida por los suyos, solo lo entenderá después. Tras la muerte y la resurrección, de ahí que podamos optar por los versículos 6 al 10, representan la interpretación más antigua y acertada del lavatorio de los pies, según el recurso estilístico de las falsas interpretaciones joánicas. Esta debería ser la interpretación del diálogo entre Jesús y Pedro. Hay que aceptar la muerte de Jesús como una muerte salvífica,
La interpretación posterior de un acto de humildad no es desacertada, porque en realidad la muerte de Jesús a los ojos del mundo es una humillación, un acto de humildad y un servicio de esclavo que hace el Hijo de Dios a los hombres. Pero la significación inmediata es la libertad de Jesús de morir por nosotros, tal como se pone de manifiesto en el lavatorio de los pies a sus discípulos, y para eso también era necesario que Él se ciñera, porque era una guerra contra lo proyectado por el mundo. Por consiguiente, los tres gestos van acompañados los unos de los otros, dando como resultado una acción profética simbólica, perfecta, recogida en la narración de los versículos 4 al 5. Es así como el lavatorio de los pies adquiere una dimensión, esa dimensión tan particular que representa su muerte como signo del amor consumado a sus discípulos. Diríamos que Jesús se ciñe para no morir odiando, sino amando. Esta es la guerra, como hemos dicho, entre la luz y las tinieblas, entre el proyecto de Dios y el del mundo. Jesús va hacia su propia muerte representada prolépticamente, adelantada proféticamente, en el lavatorio de los pies, luchando ceñido con el cinturón de la paz. Va a morir por todos, por eso la lava, o mejor dicho, por eso lava también los pies a Judas, que está sentado a la mesa, y Jesús le seca los pies con el paño ceñido sin quitarlo, porque muere luchando. No le han impuesto la muerte desde afuera, según la visión joánica. Ese cinturón no volverá a quitarlo. Es una imagen más, como deja traslucir Juan 13:12, en el sentido de que lo llevará hasta el momento de la cruz en que se cumple real y teológicamente su hora, que es también la hora de la glorificación. Jesús pues se ciñe para su muerte, para su hora, porque en su muerte está la victoria divina sobre el odio del mundo. En su muerte está su glorificación, porque no es una muerte absurda, sino que se la ha impuesto el mismo Jesús como una consecuencia de su vida entregada al amor de este mundo. Este mundo no deja que viva el amor. Jesús también va a ser sacrificado por el mundo, como tantos hombres, pero no dejará que le arrebaten el amor con que ha actuado en su vida. Por eso se ciñe antes del lavatorio de los pies, que representa su muerte soteriológica. Toda esta explicación se deduce por haber optado por el ceñimiento de Jesús, por la tradición del cinturón de la lucha, y de haber leído todo ello en la clave de Juan 13, 1 al 3. Es posible que a algunos les parezca una exégesis un poco abstracta, pero se debe considerar que estamos ante uno de los relatos más simbólicos de todo el Evangelio de Juan, que ya de por sí es bastante simbólico. Además, los gestos proféticos dan pie para ello y son ciertamente inagotables en algunos aspectos. En Juan siempre nos encontramos con posibilidades insospechadas. Con ello no ponemos en duda, aunque tampoco tratamos de excedernos, la tradición histórica recogida en Juan 13, 4 al 5 sobre el lavatorio de los pies. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica y vi dia la pace, y notitia veritatis proficere, pax et bonum.